Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Rina y hoy quiero hablaros de un tema muy importante y también bastante delicado, y es el uso de referencias y la diferencia entre usar referencias y copiar o trazar un dibujo. Desde hace décadas tenemos una especie de estigma en el mundo del arte sobre usar referencias. Nos han hecho creer que si no sabemos dibujarlo todo de cabeza, sin ayuda de algo, pues no somos buenos artistas. Este tipo de creencia es totalmente errónea y nos ha llevado a muchos conflictos innecesarios, por desgracia, entre muchos artistas. Así que hoy simplemente quiero compartir con vosotros mi conocimiento y mi punto de vista para que todos reflexionemos un poquito sobre el tema y expandamos nuestra manera de pensar. Ante todo, aclaremos algunos conceptos. ¿Qué significa trazar o copiar un dibujo? Para ello voy a coger una imagen cualquiera del juego de Love Live como ejemplo. Trazar significa que cogemos una imagen que no nos pertenece, ya que no somos ni el artista original que la dibujó, ni tenemos los derechos para usarla, y la utilizamos como una base. Por ejemplo, en modo digital le bajaríamos la opacidad a la capa y empezaríamos a dibujar encima de ella. En tradicional sería lo mismo que usar una mesa de luz o una ventana para realizar el calco. Hay gente que se refiere a esto como copiar en vez de trazar, o que utiliza ambos términos. Yo prefiero diferenciar entre ellos, ya que trazar para mí implica que has dibujado directamente encima de la otra imagen. Copiar, a mi modo de ver, es casi lo mismo, con la única diferencia de que en vez de redibujarlo encima de la imagen original, lo hacemos en un lienzo nuevo, con el original al lado. La cuestión es que al final sigue pareciendo que lo has trazado, porque el dibujo queda prácticamente igual. A esto también se le conoce en inglés como heavily referencing. Y ya por último, ¿qué significa usar referencias? Usar referencias sería buscar muchísimas imágenes que transmitan cosas que nosotros queremos reproducir. En este caso son todas de Love Live porque se me hacía más fácil para haceros el ejemplo, pero la idea es que se haga con imágenes de estilos muy diversos. De ahí estudiaríamos sus poses, su composición, los colores, los detalles, y después de dicho estudio, realizamos el dibujo gracias a todo el conocimiento que hemos adquirido a través de las referencias. Es decir, usarlo simplemente como una guía para que nuestro cerebro no pierda el hilo de lo que quiere transmitir. ¿Os cuesta entenderlo todavía? Vamos a probar con otro tipo de ejemplo. Imaginad que tenéis que hacer una redacción sobre cualquier tema, por ejemplo, los gatos. Porque sí, porque a mí me encantan los gatos, ¿vale? Pero hay un problema, y es que no sabes ni por dónde empezar a escribir, bien porque no estás inspirado o simplemente porque no tienes ni idea de este tema. Trazar aquí equivaldría a coger la redacción de otra persona, hacer un copia-pega y cambiar su nombre en la portada por el tuyo. Segundo concepto, copiar o heavily referencing, como hemos dicho. Esto sería copiar la redacción de otra persona dejando el texto prácticamente igual que el original, pero cambiándole un par de palabras. El resultado es que cualquiera que se lea ambas redacciones se dará cuenta de que están copiadas, porque tú solo habrías cambiado unos detalles mínimos. Por último, ¿a qué equivaldría en este caso usar referencias? Pues sería lo mismo que buscar información en varios libros, páginas web, testimonios de personas que sepan del tema, para sacar tus propias conclusiones
gracias a toda esa información que has recabado y así escribir la redacción con tus propias palabras. ¿Se entiende mejor? Seguro que ahora además empezáis a entender por qué trazar y copiar está mal. Estos métodos se basan en aprovecharse del esfuerzo de otra persona, sin poner tú nada de tu parte, y eso sí que es malo. Como veis, usar referencias no es copiar, es reconocer tu falta de conocimiento sobre un tema y querer mejorar, por lo que buscas información, buscas imágenes, realizas estudios sobre dichas imágenes para que tu memoria visual se expanda cada vez más. Esto no te hace ser peor artista, es justo al revés, porque reconoces que tienes unos límites, pero te propones mejorar para poder traspasarlos. Es muy recomendable usar referencias. Estudiar de objetos reales o de ilustraciones de otros artistas te ayuda a construir una memoria visual de cómo son las cosas, qué forma tienen, cómo se mueven, cómo cae la luz encima de ellas, y así poco a poco adquirir un conocimiento sobre el 3D. Vamos con otro ejemplo para los que aún no estéis muy convencidos de la lógica de este argumento. A ver, ¿cómo pronunciaríais esta palabra? ¿Y esta? ¿Y esta otra? ¿Cómo podéis saber al 100% si las habéis pronunciado bien si nadie os enseña cómo se hace primero? Si no tenéis un referente a donde recurrir para comprobarlo, nunca sabréis si la habréis pronunciado correctamente o no esa palabra. Por cierto, todo esto son palabras inventadas que me acabo de sacar de la manga ahora mismo, así que tampoco os preocupéis. Usar referencias viene a ser lo mismo. Si no sabes cómo es algo, un animal, un objeto, una parte del cuerpo, no te lo inventes a lo tonto. Busca imágenes, busca referentes en donde puedas comprobar si la idea que tú tienes en tu cabeza es correcta o no. ¿Y cómo se usan las referencias? Es tan fácil como coger una imagen y estudiarla a fondo. Hazte preguntas como ¿por qué esta línea no es completamente recta? ¿Por qué esta parte parece tener forma de triángulo? ¿Cuánto espacio hay entre el punto A y el punto B? ¿Por qué la luz incide en el objeto de esta manera en concreto? Es necesario también que compaginéis las referencias en 2D con el estudio de objetos en la vida real. Realizar ilustraciones en 2D, en el fondo, es simplemente crear ilusiones ópticas, por lo que es necesario que también tengáis un buen conocimiento del 3D, de cómo se ven las cosas en la vida real, para poder apreciar el efecto que tenéis que traspasar en un soporte de 2 dimensiones. Algo importante también es usar cuantas más referencias mejor, para que tu cerebro obtenga una gran variedad de posibles maneras de reproducir lo que tú quieres dibujar. También porque si solo te basas en el sentido artístico de una persona, ¿qué pasará el día que ese artista deje de mejorar? Y si deja de dibujar por completo, te quedarás sin el único referente que tenías. ¿Lo vais entendiendo mejor? Copiar o calcar es aprovecharse del esfuerzo de otra persona para montar tu dibujo encima de su visión artística. Referenciar es entender su visión artística y la de muchos otros artistas. Y de ahí poco a poco lograr hacerte la tuya propia de cómo se ven las cosas. Y por último, que sé que hay gente que se preocupa mucho sobre cuándo hay que dar crédito a otros artistas por usar sus dibujos como referencia. Lo ideal sería hacerlo siempre, aunque sea simplemente con una mención tipo, para este dibujo me he inspirado en los colores de X artista, o en la anatomía de este otro, o en los conceptos de tal, y un link a su página o el dibujo en concreto del que habéis sacado más inspiración. Si vais con la verdad por delante, os evitaréis muchos problemas a la larga. También encuentro muy importante informarse primero de si podéis usar sus dibujos como referencia. Yo en mi caso no me importa que me tengáis como referente, pero por ejemplo sí que me molesta cuando se me calca, se me copia o se me traza con descaro. Por eso siempre conviene que os informéis primero, ya sea leyendo el FAQ de cada artista o preguntándoles directamente o como veáis. Como seguro que me he dejado cosas en el tintero,
Aquí os dejo en la descripción un link a un texto colaborativo que escribimos entre muchos artistas sobre este mismo tema, que esperamos que os ayude a los que aún os sentís mal por usar referencias o que tenéis una idea equivocada de lo que significa usar referencias. Contiene opiniones y explicaciones sobre cómo cada uno de nosotros usa sus referencias, de dónde las saca, cómo las organiza y hasta ejemplos de cómo hemos usado referencias en algunos de nuestros trabajos. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya servido de ayuda y ya sabéis que podéis ayudarme a sacar más tutoriales apoyándome a través de Patreon, en donde podéis conseguir contenido exclusivo de mi parte cada mes. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Hasta otra!